Yo soy Santiago Echeverry, soy un artista de nuevos medios colombiano. Empecé en 1989 como videoartista y ahora estoy dedicado a hacer arte interactivo y arte por la red. Enseño en la Universidad de Tampa nuevos medios y ya llevo 10 años viviendo en la Florida. Mi familia tuvo problemas, mi mamá tuvo que salir del país, mi hermano tuvo que salir del país y yo era el último que tenía que salir. A la primera oportunidad tuve una invitación para venir como profesor visitante en la Universidad de Maryland en Baltimore County y acepté. Simplemente dije, me voy. Con mis maletas, con mis cosas, se supone que eran solamente 9 meses y ya llevo 13 años en los Estados Unidos. A partir de integridad, a partir de ser yo mismo, logré obtener una posición de tiempo completo con la posibilidad de obtener el tenure en la Universidad de Tampa. Y fue con muchísimo trabajo. Uno no tiene vida. Yo pertenezco a una generación nueva en Colombia. En los años 80 fuimos los primeros en salir del closet abiertamente. Pero esto implicó que ser públicos teníamos que asumir unos ciertos trabajos que no eran los tradicionales. Yo sabía que si quería ser abogado nunca iba a tener un futuro. Si quería ser médico tampoco tenía futuro. Si quería hacer algo tradicional tenía que vivir en el closet. Y desde muy joven decidí tener una vida muy abierta para poder experimentar la vida libremente. El hecho de haber salido tan temprano genera una especie de autocensura, pero también el hecho de ser público hace que se cierren también puertas externas. Esa misma impresión sucede aquí en Estados Unidos. Desde el comienzo soy muy explícito en mi personalidad. Yo soy guiado por la integridad. Desde el comienzo prefiero no esconder absolutamente nada sobre mi vida, sobre mis relaciones. Para mí eso es lo más importante. Vivir en el escondido, vivir en el closet, es una de las experiencias más horribles que cualquier persona puede tener. Entonces, al llegar a un lugar de trabajo, afortunadamente, como una universidad, tuve unas experiencias inclusivas, de respeto. ¿Por qué? Porque no era el único. Había otros grupos, había estudiantes que estaban moviéndose, trabajando en conjunto con los profesores. Había otros profesores que estaban tratando de cambiar las cosas. O sea que a nivel oficial, la educación está realmente más adelante que el mundo privado. Obviamente, por yo estar en el campo educativo, estoy ganando un tercio o un cuarto de lo que podría estar ganando en el mundo privado. Personalmente, desde la perspectiva de las entidades oficiales, no ha habido, precisamente no ha habido discriminación por la inclusividad de la educación, pero a otros niveles sí, a otros niveles como el nivel de inmigración, como el nivel de impuestos, del pago de impuestos, como el manejo la ignorancia de ciertas personas sobre cómo manejar relaciones del mismo sexo. Eso fueron elementos que realmente generaron unas tensiones fuertes en mi espacio. Cuando tú sientes discriminación de cualquier forma, el golpe es emocional, es un golpe muy emocional. Nosotros como inmigrantes tenemos una fuerza enorme, nosotros somos capaces de aguantar muchísimas cosas físicamente, horas interminables de trabajo, pero emocionalmente son los golpes porque no tenemos nuestro soporte, nuestro network social. Y el hecho de que tú seas A, B o C es realmente relativo a lo que tú estás haciendo en tu trabajo, es irrelevante. Cuando ya todas estas diferencias desaparecen, se potencializa la creatividad, se potencializa la eficiencia en el trabajo. Se vuelve uno muchísimo mejor trabajador, porque estos elementos que empiezan a agregar son como una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato que está constantemente ahí, que tú sabes que vas caminando y tienes que caminar 10 millas todos los días, pero tienes esa piedra en el zapato que te está molestando. En el momento en donde esa piedra desaparezca, tú puedes caminar feliz y te sientes como si estuvieras volando. La dignidad para mí es vivir en integridad total. Integridad es, según mi punto de vista,
decir lo que se hace y hacer lo que se dice.